En México tenemos 1001 formas de expresarnos, y aunque no somos los únicos con esta costumbre, nos encanta descubrir el origen y la particularidad de esas frases que usamos en el día a día. Hay frases que varían de norte a sur, hay expresiones con trasfondos históricos que ni imaginamos, pero una cosa es cierta, es un placer hablar como mexicano. Hoy vamos a explorar algunas de las expresiones más curiosas de nuestro idioma, desde las que vienen del Porfiriato hasta las que nacieron en las calles modernas. Nada más para que las sepas. ¿Listo? Comencemos. A lo que te truje, chencha. Esta frase tan peculiar viene aproximadamente de la época del Porfiriato. En su forma original sería algo así como a lo que te traje, Crescencia, ya que chencha es el diminutivo del nombre Crescencia. La clave está en la palabra truje. Se trata de una conjugación arcaica del verbo traer, que aún sobrevive en algunas comunidades indígenas donde se dice truje en lugar de traje. Hoy en día la usamos para llamar la atención de alguien que se ha distraído de su labor, como diciéndole, oye, ¿recuerda para qué viniste aquí? Ábranle que lleva bala. Se usa para avisar que una persona va corriendo o va muy apurada hacia cierto destino. Una advertencia para que los demás le cedan el paso. También decimos que abran cancha. Significa abrir espacio en medio de una aglomeración de gente u objetos amontonados. El origen de cancha viene del quechua, en donde significa espacio abierto, y llegó al español mexicano a través de siglos de mestizaje cultural. Se dice que a alguien le dieron gato por liebre cuando alguien fue engañado. La imagen es clara, te vendieron algo de menor calidad haciéndote creer que era otra cosa. Una muy similar es que te están dando a tole con el dedo. Esta es la advertencia de que alguien te está engañando o dando largas. El atole es espeso y difícil de tomar con el dedo, así que la imagen es la de alguien que te promete algo, pero que en realidad no te está dando nada. También se dice que se quedó chiflando en la loma, alguien que fue abandonado o dejado esperando. Y esta tiene un origen histórico muy concreto. En las zonas rurales del México antiguo, era posible comunicarse a largas distancias entre lomas usando gritos y chiflidos. Si no le respondían a alguien, ese infeliz se quedaba frustrado, chiflando en la loma. Una muy parecida es que se quedó como novia de rancho, vestida y alborotada. Se refiere a alguien que estaba listo y emocionado para algo que al final no ocurrió. Andar como Juana por su casa es una frase que usamos para referirnos a alguien que se toma demasiada confianza en un lugar ajeno y actúa de forma maleducada o incómoda. Pero en su origen, esta frase tenía un significado completamente positivo. Se dice que viene de la expresión española, entró como Pedro en Huesca, cuyo origen está en la victoria de Pedro I de Aragón en la ciudad de Huesca, España. Durante la batalla de Ramírez, Pedro I logró una victoria inmensa después de la muerte del rey y se elogiaba la desenvoltura con la que actuó en esa situación desconocida. Con el tiempo, la frase mutó para describir a alguien que se desenvuelve con demasiada naturalidad en casa ajena. Y en México, cambiamos a Pedro por Juanita. El español mexicano varía enormemente de región en región. En el noreste del país, por ejemplo, hay expresiones muy propias de esta zona, como el cantón, que es así como se le dice a la casa en el norte del país. Irse a chaguarar significa irse a bañar, un regionalismo que casi no se escucha fuera de esa zona. La Julia era como se le llamaba popularmente a la patrulla de policía en el México del pasado. ¿Y de dónde viene? Bueno, existen varias teorías. Una dice que viene del inglés jail, o sea, la cárcel. Otra versión más pintoresca dice que viene del nombre de una dama de compañía que aceptaba la contratación de cualquier persona que le pidiera sus servicios, así como la patrulla que recogía a cualquier borracho de la vía pública. Una tercera versión señala que viene de España, donde en el siglo XVI se ocupaba un tipo de carruaje llamado gura o jura, que igualmente recogía gente pasada de copas en la vía pública. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada de manera definitiva, pero todas tienen su encanto. Ni que 8 cuartos es una expresión que se usa para rechazar o desestimar algo, como diciéndole a alguien que lo que propone no vale nada o no es convincente. Su origen se remota a España a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En esa época existía una moneda llamada realillo, que equivalía a 8 cuartos de peseta. Prácticamente todo lo de la canasta básica costaba 8 cuartos. En algún punto las cosas empezaron a subir de precio
y entre pleitos y gritos la gente comenzó a usar la expresión como signo de incredulidad o rechazo. Ni qué 8/4, ¡órale! Quizás la expresión más versátil del español mexicano. Sirve para decir sí, para animar, para apurar, para sorprenderse y despedirse. Se dice que es una abreviación de ahora, la cual usamos también como hora o ahorita. A esta base se le agregó el sufijo le, que es muy común en México para darle urgencia o énfasis a las palabras. Camínale, estúdiale, apúrale, cómele. Ese le agrega dinamismo a todo. Con el paso del tiempo le fuimos adjudicando otros significados y usos hasta que se convirtió en la palabra multiusos que todos conocemos. Otra de las frases más populares de México es "ya me cayó el 20", que se usa para decir que por fin entendimos algo, y tiene un origen completamente concreto: los teléfonos públicos. ¿Los recuerdas? Si no, te los explico. En la década de 1960 y 70, para usar un teléfono público se necesitaba una moneda de 20 centavos. Se colocaba la moneda en la ranura, se marcaba el número y el teléfono sonaba hasta que del otro lado levantaban el teléfono. En ese momento la moneda de 20 centavos caía en el depósito telefónico permitiendo la llamada. Había gente que cargaba con bolsillos llenos de monedas para echarle más y más, prolongando la conversación sin importar la fila que se hiciera detrás. Y así, cuando finalmente la conexión se establecía y el 20 caía, la llamada comenzaba. De ahí nació la metáfora: cuando alguien por fin entiende algo, le cayó el 20. Me hace lo que el viento a Juárez. Se usa para decir que algo o alguien no nos afecta en lo absoluto, que nos importa un comino. Existen varias teorías sobre su origen. Una hace referencia al mural de José Clemente Orozco titulado Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa de 1972. En esa obra, a pesar de que una bandera mexicana ondeante nos muestra que había una ráfaga de viento bastante fuerte, Benito Juárez se mantiene con el rostro imperturbable y su cabello intacto. Otra versión se encuentra documentada en el libro Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, del periodista Fernando Benítez. Ahí se narra un episodio de la infancia de Juárez donde él y sus amigos navegaban en una pequeña embarcación por un río cercano a Guelatao. En una ocasión una ventisca volcó el bote y sus amigos huyeron nadando. Benito, en cambio, soportó la tormenta toda la noche en la frágil embarcación, llegando al día siguiente sano y salvo. Hay una tercera versión que no involucra al Benemérito de las Américas, sino que se refiere a la ciudad de Juárez, en Chihuahua, donde los cambios de clima son bastante extremos, incluyendo fuertes ráfagas de viento a las cuales sus pobladores ya están completamente acostumbrados. Ninguna versión ha sido confirmada como definitiva, pero las tres reflejan algo en común: la imagen de alguien que permanece imperturbable ante los embates del exterior. Sobre el muerto las coronas. Esta frase habla de la inmediatez, hacer algo justo después de la causa que lo motiva, como el llanto sobre el difunto o las coronas florales que se ofrecen en un sepelio. No tiene un origen anecdótico específico como otras frases en este video. Es más bien una observación sobre la naturaleza humana. Tendemos a reaccionar sobre las cosas una vez que ya ocurrieron y no antes. Una frase de connotación similar sería "a darle que es mole de olla". Ambas hablan de la inmediatez de una acción que se tiene que hacer, aunque una tiene una onda más positiva que la otra. Como podrás ver, el léxico mexicano es enorme, y el idioma español es tan rico y variante que vale la pena revisitar algunas frases que ya no se usan demasiado, pero que nos hablan de un pedacito de historia que debemos atesorar. Cada expresión es una cápsula del tiempo, una ventana a la época en que nació, un eco de las personas que las usaron por primera vez sin saber que siglos después seguiría viva en la boca de sus descendientes. Dime, ¿cuál fue tu frase favorita? ¿Te sabes alguna expresión mexicana con historia que no hayamos mencionado? Déjamela en los comentarios para que yo también lo sepa. Y si te gustó el video, suscríbete, déjame un like y nos veremos en el siguiente video. Adiós.